que está Janina Araujo con nosotros y que estábamos armando el programa, el título del programa, y justo India atacaba a Pakistán. Estábamos en el medio de la guerra comercial de China y Estados Unidos. 10 días después o 15 días después, estas cosas se están desactivando, pero eso no significa que no queden secuelas. Así que vamos a arrancar con un análisis de Gastón y después le voy a pasar la palabra a Janina para que se presente y nos cuente cómo vamos a tener que ir viviendo estas implicancias de las movidas mundiales y después vamos a hablar un poco, bastante, de lo que nos está pasando acá en Argentina. Así que Gastón, si tenés la palabra, si querés presentarte y comentar algo. ¿Estás, Gastón? Estás muteado, Gastón. Bueno, Janina, empieza vos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias, José, por esta oportunidad y a todo el equipo de cómics de la CAME. Es un placer estar con ustedes para charlar y analizar un poquito la situación, como vos dijiste. Cuando nos sentamos a pensar esta posible charla, el mundo estaba sacudido por un nuevo conflicto bélico. Uno de los tantos que estamos sufriendo en el último tiempo. Teníamos a India atacando la región de Cachemira y no sabíamos hasta dónde podía escalar, algo que se solucionó este fin de semana. O sea que si no hubiese sido por los eventos que se desarrollaron durante las últimas 72, 72 horas, hoy tendríamos también otro tipo de charla. También importante hoy, había una reunión en Turquía que se tenía que dar entre Zelensky y Putin, a la cual supuestamente iba a asistir Donald Trump, algo que parece ser hasta el momento que no sucedería, pero eso no significa que las gestiones de paz por parte de Trump para que se termine el conflicto entre Ucrania y Rusia no terminen dando frutos. De lo contrario, Estados Unidos evalúa poner más sanciones a Rusia. Y esto tiene un impacto, ya sea por la paz o por más sanciones en el comercio internacional. ¿Seguimos generando más volatilidad o vamos a un camino de tranquilidad? Y eso puede impactar en la Argentina, porque obviamente si Ucrania vuelve a poder comercializar granos a nivel mundial, va a tener un impacto en los precios. Esto que vos mencionabas, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, entró en tregua, pero todavía no tenemos la paz declarada y tampoco sabemos qué va a pasar con el resto de los países. Hoy Donald Trump anunció de que durante su gira en Medio Oriente, de que India le habría ofrecido un acuerdo para que los productos estadounidenses ingresaran a cero arancel a la India. Y poco a poco empezamos a ver las negociaciones bilaterales y esto nos hace pensar acerca de qué pasa con el multilateralismo y qué está pasando con la Organización Mundial del Comercio. No sé vos, José Luis, pero a mí me llama mucho la atención el silencio que está guardando la Organización Mundial del Comercio ante este nivel de conflicto global. La Unión Europea, que no está dispuesta a ceder a este 10% que quiere Donald Trump de piso, y todo esto que genera incertidumbre, que tiene un impacto en las inversiones. El Banco Mundial había estimado en su última reunión de primavera una caída en los precios de los commodities del 12% en 2025 y un 5% adicional en 2026. Nosotros somos grandes exportadores de commodity y eso nos va a afectar si se mantuviesen esas previsiones. Sumémosle la situación del barril del petróleo, donde la OPEP está decidiendo incrementar su producción y a la larga esto va a incrementar la oferta. Importante el anuncio de que Vaca Muerta podría volverse viable con su sistema de producción hasta los $40 en los próximos años, porque preocupaba la caída del precio del barril de petróleo para un país que está apuntando a convertirse en un gran exportador de combustible. Entonces tenemos un mundo muy particular
Los detalles del acuerdo de China-Estados Unidos no dan trascendido, poco se sabe, solamente sabemos de que se ha restablecido con condiciones particulares el régimen de minimis para China y Hong Kong, así que celebra el consumidor norteamericano y celebra Amazon, pero el resto del mundo todavía está esperando ver los detalles porque probablemente eso siente las bases para otras negociaciones. Bien, te agradezco tu presentación, tu inicio. Vamos a seguirlo desarrollando. Gastón, que se te había cortado el micrófono, me gustaría que Sí, pudieras dar tu interpretación. habíamos sido víctimas del muteo de Paula y bueno, y después me tuve que desmutear yo. Así que bueno, saludos a Janina, un placer que nos acompañes y a todo el resto de la audiencia. Mira, creo que lo que vos, como vos hiciste la introducción, eh, en términos bélicos, por suerte, bajó la dimensión de la escalada entre India y Pakistán. Esto no quiere decir que no pueda volver a generarse, porque no hubo ningún acuerdo de ningún tipo, pero lo importante es que con respecto a la guerra comercial, que es lo que más nos afecta, se complicó la cosa. En mi análisis, se puso mucho más complicada de lo que estaba. Fundamentalmente porque se puso incierta, fundamentalmente porque la cosa se puso eh, como decía Kissinger en la última reunión, decía, estamos en el peor momento, en el momento más peligroso del mundo, fundamentalmente porque todas las decisiones que toman los líderes políticos de la actualidad son 99% emocionales. Y esto nos muestra un andar y un desandar del mundo multipolar, eh, fundado en esto, ¿no? Fundado en un día dicen una cosa y al otro día se desdicen y no se les mueve un músculo. Y, y esto trasciende una negociación, porque muchas veces las negociaciones son más ordenadas. Esto nos está marcando que el mundo multipolar al que estamos asistiendo va a tener estas características de impredecible. Ahora, este escenario es, por supuesto, un gol de China frente a Estados Unidos, fundamentalmente porque en esta imprevisibilidad, si lo que Trump pretendía con su guerra de aranceles inicialmente era un nearshoring de lo que hablábamos eh, en otra oportunidad, que era repatriar algunas cadenas industriales a Estados Unidos. Bueno, esto lo complica aún peor, ¿no? Porque la imprevisibilidad es lo que genera la imposibilidad de generar cadenas de valor en términos sustentables, ¿no? Entonces, hoy nadie sabe qué pensar. Entonces, todos los procesos industriales están sometidos a esto. Y esto nos plantea un escenario interesante, porque el escenario caótico es un escenario pyme. Y esto yo lo veo en el marco de esta dimensión, lo veo que el caos al que estamos acostumbrados las pymes es el escenario global hoy y en consecuencia el dinamismo, la flexibilidad y las posibilidades que tenemos son muchas que por supuesto están asociadas y relacionadas a la conducción política, porque hoy esto ya no tiene discusión, ya la geopolítica marca el escenario de la economía y ya no hay ninguna discusión en eso y está totalmente entrelazado. Entonces, esto está absolutamente relacionado con las decisiones políticas que también tomemos y que también tomemos como país y que también tomemos como región. En consecuencia, me gustaría que un poco no perdamos de vista esta situación en función de que tenemos grandes oportunidades como pymes, como sector, para hacer alianzas, fundamentalmente alianzas de cooperación, que nos vuelvan a poner en el escenario de la industria competitiva del que ya nos salimos hace rato y fundamentalmente que empecemos a trabajar en este sentido como región, eh,
y como país, ¿no? Así que un poco esta es la introducción y te doy la palabra, José Luis, para que, bueno, ya continúes Bien, vos. bien, me resulta interesante un par de temas. Lo que dijiste vos es que el mundo está viviendo el caos similar al que nuestras pymes, nuestro país está acostumbrado hace años. Y eso nos da competitividad. Es muy loco, ¿no? Pero vivir en la coyuntura, como hemos vivido durante tanto tiempo, y acostumbrarnos a la coyuntura, en el momento que nosotros queremos volver a la normalidad generalizada de los países que pueden, eh, eh, digamos, estudiar el futuro, hacer proyecciones estables, el mundo empieza a desacoplarse. La otra parte que dijiste, y mientras lo Eh, hablabas, te quería, yo veo te quería realmente, pero decir lo siguiente, yo decía oportunidad, no competitividad al sector pyme, ¿no? El sector pyme bueno, nuestro tiene oportunidad. Está lejos de la competitividad, pero tiene oportunidad. somos competitivos, por lo menos estamos presentes. Nosotros vamos a tener chances de ser competitivos. No somos competitivos porque haya caos, pero hay oportunidad y entonces uno es competitivo. Hay oportunidad, sí, 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 Bien, definitivamente. Pero bien. necesitamos tener claro esto porque para poder aprovecharnos de estas oportunidades necesitamos cooperar, necesitamos cooperación con aquellos sectores y con aquellos países que sí tienen competitividad. Entonces, este es el escenario que tenemos que estar claros. Está Solos claro, no está podemos. claro, está claro. Ahora, déjame que termine porque me Sí, cortaste el perdón, análisis que estaba haciendo de lo que hablaste vos. Yo te voy a cortar a vos después, no te preocupes. perdón. Eh, Dele nomás. Si esto es bueno, una charla de café. el tema es que siempre nos han dicho, Occidente sobre todo, el capitalismo, que el mercado maneja y el mercado está más allá de la política y hoy vemos que no es así. Hoy vemos que una decisión política trastoca el mercado y nos estamos dando cuenta que esas decisiones emocionales es muy cercano a los líderes políticos y los líderes que quieren, y permítame la posibilidad de decir algo que a lo mejor no sea muy políticamente correcto, pero los políticos, y se ve en varios países, se están sintiendo iluminados. O sea, ya no pasa por la razón. Síganme lo que hago yo y está muy personalizado. Entonces, ¿cómo no va a ser emocional las decisiones? Y las consecuencias son complicadas para el mundo. Así que un tema que hablábamos con Janina era qué atrás ha quedado la diplomacia, porque esta forma de negociar es la negociación del más poderoso. Si nosotros aceptamos la política de Estados Unidos, digamos, no nos queda mucho para decir, que vamos a levantar la mano para decir no estoy de acuerdo, pero esa es la política que te mando los tanques y después negocio a ver cuánto retiro, pero ya estoy adentro de tu país. La negociación que hace Estados Unidos es rever todo, los acuerdos que eran de consenso, y ahora vamos a hablar de nuevo. ¿Y por qué? Los acuerdos son entre dos. Una sola parte puede al sumo denunciar y no estar más, pero en el mundo lo que hizo es poner una sensación. Nosotros siempre venimos diciendo que el mundo está cambiando y va a cambiar y estamos en el medio del cambio. Pero la verdad es que nos tenemos que acostumbrar a esta coyuntura y cómo nos afecta. Y nos vamos a tener que acostumbrar más todavía que como somos nosotros los argentinos a la vulnerabilidad de los acuerdos. Porque por eso pasa. Janina dice de la OMC. Realmente, ¿qué pasa que no habla? Porque han vulnerado todos los acuerdos y no dice nada. Pero claro, los vulnera Estados Unidos. Entonces el poderoso sigue haciendo fuerza para su beneficio. China, digamos, se ha acercado a Latinoamérica y bueno, esos swaps que nos daban a nosotros, ahora le da 10.000 a Chile, a Brasil, a Colombia, 10.000 millones. Es como que está tratando de seducir en la cancha de Estados Unidos. Entonces también tenemos que ver cuando hablamos de qué lado nos ponemos, pero hay lado para ponerse, no hay intermedio hoy en día.
Bueno, José Eh, Luis, si me sí, permitís, dale, por favor. tomando un poco de lo que dijo Gastón y lo que estás mencionando vos, eh, podríamos hacer un paralelismo con el final de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría, donde Estados Unidos, mediante acuerdos económicos, disculpen, mediante acuerdos económicos tomó la decisión, ¿sí? de ir marcando el rumbo geopolítico, ¿sí? Ir marcando el rumbo geopolítico a través de acuerdos económicos, con una diferencia sustancial. ¿Cuál era la diferencia? Como bien mencionó Gastón, teníamos a un Kissinger en los Estados Unidos que tenía muy en claro que lo primero era tratar de estabilizar y además de garantizar la paz en el mundo, que lo que se entiende es lo siguiente: el comercio y el intercambio generan paz, traen paz al mundo. Todas estas medidas que está tomando Donald Trump incrementan la conflictividad en el mundo y eso no es bueno. Siempre que tuvimos periodos donde se elevó el proteccionismo y se elevaron las barreras entre los países, terminó desencadenando en otro tipo de conflictos, que son los que le hacen muchísimo daño al mundo. Más allá de que ya los conflictos comerciales provocan daño en lo que es inversiones y por lo tanto empleo y baja la calidad de vida de la gente. Y me parece que es el final claramente de lo que es la realpolitik, como decía en su momento Kissinger, sin ponernos aburridos. La diplomacia fracasó, no tendríamos que haber llegado nunca a este punto y es triste que una organización como la Organización Mundial del Comercio, que llevó tanto tiempo de construcción y que sentó las bases para el comercio internacional, hoy brille por su ausencia, cuando había construido tanto. Ahí Cierto, y yo cierto quisiera, también. quisiera Sí, agregarle a lo que dice Janina, José Luis, si me permitís. sí, por favor. Capaz que si estuviera Milei la cerraría a la OMC y a Naciones Unidas con ella también. Digo, tenemos que rever tenemos que entender este mundo en que la reunión de la OTAN que se celebra en Turquía hoy, están diciendo que Putin no va, pero que puede ir mañana. Capaz va mañana, capaz la reunión se hace mañana. Esto es descabellado. Trump está esperando a ver qué hace Putin y también podría ir mañana. Esto en términos del mundo que conocíamos, no existe un presidente de Estados Unidos, un presidente de Rusia. La reunión era hoy, no fueron, pueden ir mañana. ¿Ustedes miden la dimensión del descalabro de esto? Es un descalabro absoluto. Entonces, no hay agenda, no hay institucionalidad, no hay política, no hay diplomacia. Esto es lo que se generó a partir de este mundo multipolar que viene a reemplazar el multilateralismo, de lo que hablábamos. Y ahí está concebida la OMC, la institucionalidad, la ONU, etcétera, etcétera. En el multipolarismo al que vamos, esto es la selva, esto es río revuelto y esto mete la mano y saca el pescado y a donde te vaya y trata de no ponerte de ningún lado. Y este es el escenario que yo digo es una oportunidad para las pymes, porque es un escenario donde empieza una nueva guerra fría y donde cuando esto termine un poco y se empiece a tender a acomodar un poco, ¿qué empieza? No hay amistad, no hay paz, no hay absolutamente nada. Esta guerra comercial está declarada y no tiene ninguna tregua. Lo que se sientan ahora es, bueno, bajan los aranceles, este mes de esta movida de aranceles generó 1.500 millones de dólares para el sector privado de pérdidas, entonces, bueno, vamos a bajar los aranceles, vamos a empezar a discutir y empieza la Guerra Fría. ¿Cuál es la Guerra Fría de esta guerra comercial? La Guerra Fría de esta guerra comercial va a ser que tanto China, Asia Oriente, con los BRICS va a empezar a buscar aliados, dónde poner inversiones, dónde hacer negocios, dónde generar tracción para su lado, llevar agua para su molino, y Estados Unidos, con lo que sabe hacer, siendo el campeón mundial de la geopolítica y de la inteligencia, va a, primero que nada, a tratar de generar, impedir que China haga esto. Y esto es el canal de Panamá, esto es todas las alternativas que está generando. Y en segundo lugar,
tratar de llevar aliados o tratar de cerrar a Occidente y de romper la ruta de la seda de China. En el medio de esto, nosotros tenemos oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? Y que no están viendo los líderes políticos, fundamentalmente de la región. Europa está de remate. Europa está regalada. Europa está para ser conquistada. ¿Por quién? Por Mercosur, por Sudamérica. Bueno, este es el escenario. Bien, gracias. Vamos a seguir ya, pero quisiera recordarles a la gente que este es un programa donde deseamos que ustedes se sientan en la libertad de ser interactivos y puedan hacer preguntas. La hacen a través del chat y Paula las va a tomar y nos va a acercar la pregunta. No al final, como muchas veces se hace. Si ustedes sienten la necesidad de hacer una pregunta y si nos estamos yendo del tema, y a lo mejor queda muy descolocada después. Si quieren hacer alguna pregunta, háganla por chat y nosotros vamos a evaluarla y vamos a responderla. Con respecto a este programa se está grabando y va a quedar en el canal de YouTube de la CAME. O sea que después, si no bueno, ustedes lo están viendo ahora, pero si quieren pueden transmitirlo o verlo en otro momento, va a estar en el canal de YouTube. Bueno, un tema que no es menor, estamos hablando de que tenemos que empezar a ver, de trabajar en la región, regionalizarnos. La CAME está continuamente tratando de aportar a las pymes ayudas, no digo soluciones, porque nosotros somos un puente, pero el puente lo tienen que pasar las pymes. Nosotros tratamos de hacer un escenario amigable y prueba de esto es el viaje que hemos hecho a Curitiba con 78 pymes para exponer sus productos, la internacionalización y los acuerdos que podemos hacer en la región, creo que nos va a ayudar bastante porque somos débiles a nivel comparativo con los países que estamos hablando, China, Estados Unidos, Rusia, y me parece que la única forma que tenemos de poder obtener beneficios de eso es acercarnos y empezar a trabajar en el regionalismo. El Mercosur, que está tan golpeado, y bueno, tenemos que darnos cuenta que es mucho más fuerte para nuestro país negociar a partir del Mercosur que solo. Independientemente de que Argentina quiera hacer un tratado con Estados Unidos o Uruguay lo quiso hacer y eso parece que rompe el Mercosur, yo creo que tenemos que seguir, más allá de que lo que está hoy es la diplomacia del hecho consumado, tenemos que seguir apostando al diálogo, tenemos que seguir apostando a los acuerdos y los débiles o los no fuertes tenemos que apostar a las instituciones. Si no, la fuerza la tienen los otros. Así que me parece que tenemos que apostar con eso. José Luis, ahí tenemos una pregunta que justamente el tema que hablábamos eh, fuera del aire sobre el tema de Tierra del Fuego. Bien. Tenemos un participante que pregunta, yo te diría que si querés responderle, ¿qué opinás y cuál es la Bueno, visión de... en principio es uno de los temas que vamos a tratar, la rebaja de los... ahí están pasando... bueno, no es una pregunta que aparece acá. El gobierno está decididamente tratando de bajar los costos de los productos, bajando la inflación. Eh, Entiende que muchos de los productos importados terminan siendo parte de una cadena de productos que pueden ser exportados, entonces pagando menos derecho de importación, se abarata el costo argentino y esa es una visión. En eso estuvo bajando, bueno, ustedes saben, ha bajado los derechos de las cubiertas, de las prendas, de los calzados. Está saliendo, porque esto es otra de las políticas, no bajó los derechos de los celulares, anunció que lo iba a bajar, todavía no, por lo menos hasta hoy no estaba en el boletín oficial, pero evidentemente que cuando se bajan las barreras arancelarias, y no solamente barreras arancelarias, también pararancelarias que se han bajado, genera una facilidad de importación. La facilidad de importación es una competencia directa a la industria nacional. La industria nacional, que le está reclamando el gobierno, no es que seamos retrógrados, no queremos ser protegidos continuamente, pero por lo menos equilibren la cancha.
si se bajan tantos impuestos de importación, sería lógico también que hubiera un correlato con los impuestos y las tasas que estamos sufriendo internamente. Más allá de la política que puede ser bajar el derecho de los celulares, porque a nivel mundial somos los países más caros, directamente afecta a un sector de la producción en Tierra del Fuego. Una producción que tiene la ley 19640, cuando sale con una visión y una estrategia geopolítica. Había que ocupar ese sector de la Argentina que estaba muy vulnerable y bueno, se decidió poblarla con una industria subvencionada en todo aspecto. Eh, lo mismo hizo Brasil con Manaos. O sea, y después cuando se arma el Mercosur, son las dos únicas zonas francas que aceptan como de origen dentro del Mercosur. No sé cómo hoy está la visión del gobierno sobre ese régimen. Lo que yo puedo decir sí es que lo va a afectar por lo menos a los fabricantes o ensambladores de Tierra del Fuego. Está levantando la mano Hugo Marti. Yo te cuento, Tenemos, Hugo, que no vamos a dar la palabra, vamos a aceptar las respuestas, las preguntas, porque sería inmanejable. Ya hemos hecho de esa manera. Si vos haces la pregunta por WhatsApp, por el chat, la vamos a responder, pero no podemos dar la palabra porque si no se va a ir larguísimo el programa. Janina y nosotros tenemos previsto que sea de 1 hora el programa. Janina se va a las 12 y nos gustaría poder aprovechar más tiempo en su opinión. Pero las José preguntas, Luis, sí. vuélquenla y las vamos a responder. Sí, Bueno, acá tenemos otra pregunta de Janet. Más que otra pregunta, es una opinión de Janet, pero también tiene parte de pregunta. Dice, con respecto a China en este contexto, ¿cuál es la postura del país asiático respecto a los negocios de importación-exportación con Argentina? ¿Se puede decir que hoy es un momento clave para potenciar esta relación comercial? Es la pregunta que hace Janina Amarilla. Janina, Bueno, Janina, sí, Soledad Janina, podría responderlo, bueno. si me parece. Mirá, la verdad es que yo lo que le diría a Janina es que sí, es que es lo que estábamos conversando. Gastón, Tenemos una gran perdón, Gastón, perdón. Sí, ¿Ah? independientemente de que vos respondas, yo le di la palabra a Janina para que responda a ella. Perfecto, perfecto. Disculpa. No hay No, problema, igual si quería responder Gastón, No, no, espera. dale No. tranquilo, Janina. Janina, dale, A dale, ver, dale tranquilo. yo soy creyente de que las relaciones comerciales de los países no van de la mano de quien esté sentado en el sillón de presidente, independientemente de que haya más afinidad política de un lado o del otro. Por ejemplo, podemos decir que Argentina hoy políticamente está más alineada a Estados Unidos, pero las empresas que ya han llegado a la Argentina, chinas, continúan con sus inversiones y van a continuar. La manera en la cual se ha estado expandiendo China silenciosamente es a través de sus empresas, haciendo inversiones extranjeras directas en los distintos países, y eso es lo que llevó a que Estados Unidos tomara esta política tan agresiva. Si nosotros miramos un planiferio y vemos cuál era la participación de China hace 5 años atrás en los países y la comparamos con la actual, vemos el crecimiento exponencial. China estuvo durante todos estos años silenciosamente ingresando, ¿sí?, en los países, con empresas, en proyectos claves, y es lo que yo entiendo va a seguir haciendo. Va a negociar por un lado con Estados Unidos y por el otro lado va a seguir incorporándose en las economías, adquiriendo participación en proyectos de inversión, desarrollando infraestructura, poniendo empresas. En mi opinión, hay que estar bien con Dios y con el diablo, si lo tenemos que decir de manera coloquial. A nosotros no nos conviene pelearnos ni con Estados Unidos ni con China. Y coincido plenamente con Gastón, estamos desaprovechando la oportunidad histórica que se nos está presentando porque Europa hoy nos necesita. A diferencia de lo que pasaba en diciembre del año pasado, hoy Europa nos necesita. Nos necesita porque necesita de Mercosur por un montón de cuestiones si realmente se complica la negociación con Estados Unidos, y también nos necesita porque geopolíticamente el bloque Mercosur-Unión Europea en conjunto ganaría un potencial de negociación que no lo puede tener hoy la Unión Europea por sí sola. Gastón, o podés opinar también. Ahora no opino nada.
Bien, me Eh, parece bien. no, está bien. Serví el café. ¿Hay No, no, no algún otro está problema? No, bien, no, pobre está bien. Gastón. No, lo que iba a decir, bueno, coincido plenamente con Janina. Lo que digo es, nosotros, tanto institucionalmente, que estamos trabajando en ello, pero también desde la faz política y desde la faz regional, Mercosur debe impulsar ese acuerdo, ese TLC que tiene con China encajonado hace 8 años. Esto que no casualmente lo tiene más encajonado, lo tiene China que Mercosur, ¿no? China tiene una política muy parecida en ese sentido, y esta multipolaridad va a la fragmentación y no y no a permitir las aglomeraciones regionales, ¿no? A ellos no les conviene a ninguno de los dos. Nunca les convino, nunca fue su política de Estado, ni la de Estados Unidos ni la de China, fue fomentar las uniones regionales. De hecho, el primer enemigo absoluto y es el potencial es la destrucción de la Unión Europea, definitivamente. A través de la OTAN están tratando de desmembrar la Unión Europea para que esto sí, de una vez por todas, quede un mundo fragmentado. Y la oportunidad que tenemos allí con China fundamentalmente es en un primer escenario en el que hay que plantearle a China que nos encanta hacer negocios con ellos, que son bienvenidas las inversiones que traigan, pero que definitivamente necesitamos cambiar la matriz del intercambio comercial bilateral, porque no podemos seguir comprándole 90% de productos industrializados y vendiéndole 88% de productos primarios. Recientemente en la reunión de la CELAC no se le movió un músculo al presidente Xi Jinping en decir que nos compra soja, que nos compra carne, mineral de hierro y minerales raros. Definitivamente esa relación bilateral tiene que ser modificada. ¿Tiene que ser modificada a través de una pelea? No, tiene que ser modificada a través de una negociación donde entiendan que progresivamente algo de esos bienes primarios que se llevan una parte, un porcentaje chiquito, empecemos con el 2, con el 3, con lo que sea, con lo que podamos, tiene que ser industrializado por nuestras pymes acá. ¿Eso se puede? Sí, claro que se puede. Tenemos que plantearlo. Si no lo planteamos, no va a ocurrir. Entonces, esta es la gran oportunidad que tenemos, y yo veo que con China estamos también en el mejor momento, porque como les digo, hoy China está, y lo dijo Xi Jinping, no son palabras mías, lo dijo él en la reunión de la CELAC, dijo, mi foco está puesto en Latinoamérica, nuestro foco está puesto en Latinoamérica, en fomentar y en seguir avanzando en las relaciones comerciales con la región. Así que bueno, está todo dicho, por ahí tenemos que ir. Así que no sé si respondimos satisfactoriamente la pregunta de Janet. Sanidad. Bien, gracias Gastón, gracias Anina. ¿Alguna otra pregunta, Paula? Si no, avanzamos. Bien. Janina, tu opinión sobre las retenciones a las expos industriales. Me han preguntado a mí si tenemos idea en qué porcentaje mejoraría eso, el ingreso de divisas. Y la verdad que mi opinión, digamos, para arrancar el tema, es que ser competitivo no alcanza solamente con bajar o subir una retención. El tipo de cambio es fundamental y los impuestos locales son fundamentales para hacer para hacernos de una idea de competitividad. Pero me gustaría saber tu opinión, si has estudiado algo de esto, pues haces muchos números habitualmente. Mira, te puedo decir de que si bien la cantidad de productos alcanzados por la normativa es amplia, porque son más de 4.000 productos, hablamos de en 2024, más de casi unos 4.000 millones de dólares de exportaciones, no llega a ese valor. Las exportaciones de origen industrial, las manufacturas de origen industrial, en 2024 fueron de 22.000 millones de dólares. O sea que en términos económicos estamos hablando de menos del 20%. Es significativo porque alcanza más de 3.500 empresas y en su mayoría son empresas pymes, pero dentro del volumen exportado la medida no es tan representativa como pareciera cuando vemos la cantidad de productos alcanzados, o sea, en impacto económico. ¿Sí? A mí lo que me resulta, perdón que te interrumpa, No, es que, no. suena muy fuerte
pero quizás la gente que lee los portales o los diarios no sabe que las pymes están exceptuadas de los derechos de exportación, las pymes industriales, por ser MIPYME, con el certificado MIPYME. Si exporta hasta $500.000 no paga derechos de exportación. Y si es hasta $1.000.000 paga la mitad de lo que correspondería. Por eso no creo que sea tan significativo para el gobierno reducir esas retenciones porque no mueve la aguja. Sí, pero hay también muchas empresas pymes en la República Argentina que no tienen certificado MIPYME y que a esas hoy estaban todavía con esta problemática. Pero más allá de eso, siempre cualquier quita de retenciones la tenemos que celebrar. Si no, preguntémosle al campo que está preocupado con el tema de la reducción de la alícuota de los derechos de exportación que se vence el 30 de junio y que están pidiendo que se extienda. ¿Sí? A mi manera de ver, no deberían existir las retenciones. Bajo ningún punto de vista, el gobierno tendría que ver cómo hace para obtener los fondos que necesita para solventar sus gastos, pero no restándole competitividad al comercio exterior en un contexto en donde el mundo está complejo, necesitamos ser más competitivos que nunca. Para mí, hoy la clave está en bajar la presión tributaria, porque es lo único que podemos ver de manera inmediata que tenga un impacto en la competitividad de las empresas, porque nos podemos sentar a hablar largo y tendido sobre el tema de mejorar la infraestructura, que los costos logísticos a veces de traer un producto desde la provincia donde se produce hasta el puerto de destino sale más caro que mandarlo a la otra punta del mundo, pero eso no va a tener una resolución rápida ni va a tener un impacto directo. En cambio, vos sacando determinados impuestos, bajás la carga tributaria enseguida y eso se traduce en menores costos. Yo creo que hoy más que nunca hay que apuntar a la reforma tributaria. El problema es que en el contexto actual de la República Argentina, de un año electoral donde se va a renovar parte del Congreso, es difícil de imaginarse que esto suceda durante el 2025. Claramente, ya lo dijo, creo que es el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el otro día en una entrevista. Después del 10 de diciembre convocamos a extraordinarias y empezamos a tratar la reforma tributaria. El tema es, tenemos que llegar hasta diciembre, enero. Y eso hace que nos deje bastante difícil el panorama para que las exportaciones crezcan por lo menos en 2025. Coincido con vos por completo, no es coherente un país que necesita divisas como el agua, va en contra de cualquier ley de promoción, retenciones a las exportaciones, impuestos a exportar. Quiero que exportes, pero me tenés que pagar impuestos. No, muestra que no hay coherencia en todos los gobiernos que han trabajado con eso, porque se denota inmediatamente que es una medida fiscalista, necesitan recaudar de alguna manera. Cuando el dólar en otra época subía, o hacían una devaluación, se quedaban con una parte de esa devaluación, no vaya a ser cosa que el exportador gane más de lo que corresponde. Sí, no somos un país, no somos una sociedad exportadora, no tenemos ese ejercicio y de hecho, cuando uno viaja por el mundo, cuando venís te preguntan qué compraste. Estamos siempre pensando en el producto importado, no digo que sean vidrios de colores, pero sí estamos mirando siempre lo que se importa y no hacemos esfuerzos para cuando salimos ver. A mí me parece una deformación profesional, pero cuando voy por los mercados del mundo miro si hay productos argentinos. Y me da mucho dolor ver que hay productos chilenos, productos uruguayos, productos colombianos y no hay productos argentinos, que tenemos el mismo producto. Y sin embargo, ¿por qué no estamos? Me parece que nos hace falta un cambio de mentalidad muy fuerte. Parte de eso pasa por la presión tributaria y hay que hacer una modificación. Y después que las digamos, fuerzas del mercado y la inquietud del exportador haga el resto, pero la presión tributaria tiene que modificarse, sí. Gastón. Sí, coincido con ustedes, una locura absoluta. Casi no tiene ni siquiera nada que agregar a lo que ustedes han dicho, porque verdaderamente es esto. Es la necesidad de un Estado de recaudar y nada más, y no hay un punto de lógica en esto. Pero sí tenemos una pregunta de Fernando de San Román. Él dice, me permito emitir opinión sobre el precio de la caída de las instituciones en nuestro país como daño que hieren en profundidad la democracia, las políticas de Trump, etcétera. Son el desconocimiento de las instituciones preexistentes que han regulado hasta hoy las relaciones internacionales en todo orden.
El resultado es la anarquía que vivimos. Creo que es necesario recomponer institucionalmente las relaciones de las naciones. Me gustaría escuchar sus opiniones sobre el particular. No opino hasta que vos no me des la palabra, ¿viste? Porque después No, cuando dale, voy a dale. opinar me decís que tiene que... Estás, Bueno, tenés para opinar. vamos a para ponerle una cuota de distensión a esto. Yo coincido con Fernando de San Román y creo que hay una situación que tenemos que tener muy en cuenta, y es este mundo del que venimos relatando con vos, con Janina, y que venimos describiendo esta foto y tratando de identificar la política que viene y la película, necesita de una fuerte presencia de Estado. Esto es claro, el mundo multipolar necesita un Estado fuerte, porque esto lo está marcando de alguna manera a sus grandes actores, ¿no? Sus grandes actores de este mundo multipolar están marcando que tienen una presencia muy fuerte sus economías en términos de Estado. Estados Unidos está apropiándose de la política y de la agenda internacional empujada por un presidente y una gestión de Estado que lo está haciendo, ¿no? Entonces, y ni hablar de Rusia y China, ¿no? La punta de lanza son sus dos estados. Entonces, no hemos visto o no se ve en este mundo multipolar la presión de las empresas pyme ahí peleándose y tratando de luchar esta guerra. Son los estados. En consecuencia, nosotros no podemos no podemos ir a contramano. Ahora, sí necesitamos un estado distinto, sí necesitamos un estado en el que se terminen los negocios, los curritos y los kioscos. Discúlpenme que sea así de coloquial, pero el estado caro de Argentina es un estado caro de curros. Entonces, ese estado es el que hay que destrabar. Y entre ellos, la presión tributaria es un kiosco, un curro de todo lo que está alrededor de la presión tributaria, no solamente una cuestión de estado de la recaudación. Entonces, hay todo un andamiaje y todo un colegio y todo un grupo de profesionales resistiéndose. ¿Por qué? Porque la política tributaria argentina es un gran negocio, un gran curro, porque es tan enredada, tan imposible de desatar, que es un gran curro. Entonces, por ahí tienen que irse, porque además de bajar la presión tributaria, aflojar con ese curro. Entonces, ahora, un Estado presente, necesitamos un Estado muy presente, y en esto coincido con lo que dice Román, ¿no? No necesitamos un Estado, no necesitamos la anarquía. La anarquía no va a funcionar en este mundo multipolar, porque quien se tiene que sentar y tiene que ser punta de lanza en esta negociación o abrirnos el camino de la negociación es el Estado. Necesariamente tenemos que convencer a nuestro Estado que tener un Estado eficiente no es tener un Estado anárquico. Gracias. Janina. Como lo que estaba diciendo Gastón en dos puntas o en dos conceptos. Uno es cuando los organismos internacionales hacen la vista gorda, ya hemos tenido suficientes antecedentes en la historia mundial de cómo termina esa historia. Antes Gastón mencionaba a las Naciones Unidas. El antecesor de las Naciones Unidas es la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones decidió mirar a un costado mientras el mundo se sumía en el caos. Miraba y dejaba que las cosas sucedieran sin emitir opinión, porque eran los grandes jugadores los que estaban tomando las decisiones, y terminamos en un conflicto que le costó la vida a millones y millones de habitantes en el mundo. Claramente, eso nos muestra que cuando los organismos que regulan y que se crearon para regular y para garantizar la armonía entre los estados no cumplen su rol, se desplazan, el caos toma lugar y el resultado es negativo. Y por otro lado, sumado a lo que mencionaba Gastón del tema tributario, yo voy a contar algo que para los que nos están escuchando yo creo que es moneda de todos los días. ¿A quién se le ocurre que tenemos que pagar por tener colgado un cartel en la puerta de nuestro negocio por publicidad y propaganda? Seamos honestos. Hasta eso hemos llegado. Yo miro la boleta de seguridad e higiene, contribución contribución vial para el desarrollo de las calles. Y en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires, por lo menos en el AMBA, las calles están
hechas un desastre. Hay lugares donde parece que si fueran calles de Kosovo estaríamos mejor. Entonces, realmente hay un nivel de carga tributaria impositiva que no se condice con querer sacar al país adelante. El Estado es socio en las ganancias, pero cuando nosotros tenemos pérdidas, se corre. Y lo hemos visto en todos los momentos de la historia argentina. Entonces, no podemos trabajar más de la mitad del año para pagarle al Estado y que nos queden solamente 5 meses para nosotros, porque no es viable que podamos hacer inversiones, que podamos renovar nuestras plantas, que podamos dar más empleo. Claramente hay que cambiar algo. Bien, gracias. ¿Se me escucha? Sí, sí, Sí. José. Bien. Bueno, gracias, Janina, por... Y es natural, y lo venimos diciendo todos. A veces se transforman estas reuniones en catarsis, cosa que no está bueno en este momento, pero todos lo hemos sufrido. Y quiero volver sobre el tema de las instituciones. Y las instituciones, y como yo lo marcaba anteriormente, son las que debemos respetar los débiles, porque es la única manera de poder defendernos. Pero hay que tener decisión y ser, digamos, valiente para poner en la mesa, aunque no guste, aunque pueda parecer, em, digamos, cándido, que la paz es lo único que nos va a poder permitir intercambiar cultura, deportes, comercio, pero hay que ir y proponerlo. Vos decís, o todos decimos la ONU se ha cansado de emitir resoluciones que los poderosos la vetan. Entonces, se armó esa organización y todos nos hacemos miramos para otro lado, pero sabemos que está organizado para ellos, por ellos. Algo que les afecte a ellos, a los poderosos me refiero, a los que ganaron la guerra. Entonces, seguimos dependiendo del humor de ellos, de los poderosos. Entonces, tenemos que, sí, empezar a armar, y si tenemos que armar reuniones desde el Mercosur, desde lo político, desde Latinoamérica, pero tenemos que plantearlo. A lo mejor parece muy principista, pero yo creo que solamente los privados pueden llegar a mover esa vara que tienen los políticos, porque los políticos acá y en todo el mundo quieren eternizarse en el poder, porque es seductor estar en el poder y tomar decisiones, pero las instituciones son las que tienen que enarbolar los principios. Pasó 4 años, te tenés que ir, tiene que venir otro. No se puede seguir cambiando normativas para poder quedarme yo. Pasa acá con los sindicatos, las gremiales, los clubes de fútbol, todo lo que sea representación, no les importa. La gente, nosotros representamos a las pymes, pero qué mal podría hacer yo o qué bien le podría hacer a las pymes si yo me quiero quedar porque mi idea es la que vale, no la del otro. Tenemos que abrir esto que estamos abriendo ahora, para escuchar las preguntas. Ahora me está llegando la pregunta de Hugo Martí referido a la posición que va a tomar la institución CAME sobre el tema de Tierra del Fuego. Y yo creo que tenemos que empezar a manejar el tema de principios, a respetar los principios y aunque no le guste a este gobierno, lo tenemos que decir. Porque este gobierno va a pasar, pero las pymes van a quedar. Y si yo como institución me pego a un gobierno porque me está dando una posibilidad de estar en los medios, porque el poder tiene eso, no importa si yo estoy en la cabeza, yo disfruto. Eh, Me parece que pierdo, digamos, ética y pierde valor mi opinión si yo no abro la cabeza para entender todo. Puede ser que al final después tengamos que decir, y bueno, hay que tomarle igual la medida, hay que sacrificar algún sector, pero el sector tiene que participar también. Es muy fácil decir, y bueno, los zapateros van a tener que evolucionar y hacer otra cosa. Los textiles también, porque en el mundo se decidió que el sudeste asiático haga textiles. Pero es lo que hago yo. Cuando digan, bueno, los petizos tienen que salir porque el agua llega acá, nos vamos a ahogar. No, yo creo que cuando se decide que un sector tiene que
eh, entregar algo, tiene que participar el sector. No se pueden tomar decisiones, más decisiones que acá en Argentina estamos acostumbrados. Yo hace 51 años que trabajo de esto, 5 veces vi esta crisis y siempre termina igual y siempre se sale igual. Yo creo que tenemos que ser más creativos. No nos fue bien así. Pero respetar las instituciones y a nivel internacional, sobre todo, tenemos que participar en todos los foros levantando nuestra bandera. Perdón que haya salido una cuestión de principios, pero la pregunta ameritaba eso. Janina, vos te tenés que ir temprano. ¿Querés Sí, cerrar? hago un cierre y después ya los dejo porque tienen una pregunta más de orden institucional. Me gusta lo que mencionabas con respecto a las instituciones y esto de se le atribuye a Albert Einstein haber dicho de que si siempre hacemos lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados, por lo cual sería bueno empezar a pensar un poquito fuera de la caja, como se dice, salimos de lo tradicional y empezar a ver otras posibilidades. Esto que mencionaba Gastón, tenemos una oportunidad histórica hoy ante el Mercosur. En vez de pensar en romper con el Mercosur, yo creo que hoy es el momento ideal para que el Mercosur se ponga firme, se fortalezca y pueda, ¿sí?, capitalizar la oportunidad que tiene con la Unión Europea, que hoy nos necesita y nos necesita por muchos factores más allá de los económicos. Creo que en este contexto hay que empezar a revalorizar, como bien dijiste, las instituciones en todo, en lo nacional, en lo internacional. La calidad democrática a nivel mundial ha decrecido mucho en los últimos 5 años y eso es algo preocupante. El mundo necesita bajar la conflictividad y eso solo se logra a través del respeto por las instituciones y la diplomacia. Y creo que el fracaso que se mostró desde principio de año de la diplomacia es algo que tenemos que replantearnos. Quizás fueron muchos años en que estuvimos cómodos y ahora necesitamos empezar a trabajar. Y en lo local creo que es urgente que empecemos a ver cómo bajar el costo argentino con medidas directamente direccionadas a las pymes. Recordemos que las pymes son el motor y el corazón de la economía argentina. Gracias, Janina. No, gracias a ustedes, fue un placer, lamento tener que abandonarlos, pero espero volver a verlos a todos pronto. Gracias, Gracias, Gastón. Janina. Muy gracias a vos por haber estado y participar. Y Gracias, yo Anita. quería acompañar esto que estaban diciendo Janine y José. Estamos en un momento en el que hay que fortalecer la institucionalidad. Estamos en el momento en el que este gobierno nos plantea una situación de incomodidad y nos dice a ver qué son capaces de hacer, a ver cómo se las arreglan, a ver qué representatividad tienen, a ver qué fortaleza tiene el sector pyme y si bien no estamos de acuerdo con esta decisión y creemos que no es una decisión favorable para las pymes ni para el sector, tenemos que ver de qué manera convertimos esto de nuevo, ¿no? Siempre trato de ver de qué manera las amenazas uno las puede convertir en una, en una oportunidad o al menos debilitarlas. Y digo, estamos en el mejor momento para generar mucha actividad alrededor de la institucionalidad. Estamos en el momento de, como decía Janina, de fortalecer Mercosur y de que a través de las instituciones lo hagamos. Y por último, aprovechar esta incomodidad que nos está generando el gobierno a nosotros y a los demás para la desregulación. Creo que hay que aprovechar a este gobierno que le encanta desregular, que desregule todo lo que pueda. Todo lo que pueda es una traba y es una cosa que está asociada a la no competitividad sana del sector productivo. Entonces, esto también los invitamos y con José Luis lo hemos charlado, nosotros como el área de comercio exterior de CAME, a que allá donde vean una traba, una cosa que habría que desregular, que estaría bueno plantearlo, está buenísimo que nos los hagan llegar porque los sectores, cada sector tiene
su propia estructura burocrática y están en ese sentido sabiendo cómo hacer para desregularlo y para lograr competitividad ahí, ¿no? Entonces, como decía José Luis, los gobiernos pasan, hay que ver qué podemos aprovechar de y es un gobierno que tiene una definición política y que tiene un alineamiento político, pero no tiene la intención de trabar al que quiera hacer negocio, no tiene la intención de meterse en la actividad privada, no tiene la intención de regular la actividad privada y nos abre la puerta a este escenario, al que nosotros podamos tomar el camino y podamos institucionalmente hacerlo. Necesitamos ser una CAME fuerte y necesitamos tener a todas las pymes juntas y unidas para poder trabajar en este sentido. Pero me parece que nos está invitando a un gran desafío y a una gran oportunidad. Gracias, Gastón. ¿Alguna pregunta que haya quedado en el chat? Paula. No, José Luis. Bueno, entonces es el momento de cerrar la reunión. Digamos, creemos que hemos planteado un formato de análisis de la realidad del comercio exterior, donde estamos dando participación. Cualquier consulta, siempre estamos acá en comercioexterior@acame.org.ar. Nosotros hacemos gestión y la gestión gremial empresaria de respeto y para las pymes, ¿no? Digamos, el concepto pyme debe prevalecer sobre todas las cosas. Somos los que movemos la mayor cantidad, el mayor porcentaje de mano de obra. Debemos estar presentes en cualquier decisión. La decisión esta que es conflictiva porque, y eso quiero opinar yo desde mi lado, si estamos afectando a una parte del sector de la República Argentina, que es Tierra del Fuego, a un sector, seguramente hay otro sector que se ve beneficiado. Hay sectores del continente que van a ser beneficiados con esto. Tenemos que entender que somos representativos de muchos sectores, de muchas industrias y comercios, y no siempre se puede dejar conforme a todo el mundo. Lo que sí tenemos que hacer es plantearlo con toda honestidad y con toda digamos, la mente abierta de lo que hay que hacer. Si hay que reconstruirse, nos vamos a tener que reconstruir. Y eso no es malo, reconstruirse, porque el mundo cambia. Si uno ve lo que era Kodak y hoy no existe, la fotografía, y se tuvo que reconstruir, y hay muchas industrias de esa manera. Yo creo que tenemos que hablar con honestidad y hablar con los gobiernos para plantear nuestra necesidad. Después se decidirá a otros niveles. Pero las pymes tienen que plantear si hay que hacer cambios, queremos estar presentes en la decisión que van a tomar sobre nosotros. Y para eso necesitamos agruparnos, necesitamos la institución. Una pyme sola no mueve nada, ¿no? Ni el interés de un intendente, una pyme sola. Ahora, si va agrupado en la cámara del lugar, a lo mejor lo escuchan mejor. Y si es a nivel nacional, como estamos siendo representantes nosotros, vamos a poder hacerlo. Les agradezco la participación y cualquier duda que necesiten, por favor, háganoslo saber, que prepararemos un programa para eso. Bueno, gracias a todos, gracias Paula, gracias Gastón, y nos vemos en la próxima.